Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast y nuevamente tenemos de invitada a la doctora Paula Cortiñas, para quienes no la conocen porque ya ella ha sido invitada previamente. Ella es médico graduada en la Universidad Central de Venezuela, es ginecólogo, egresada del Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana, es magíster en reproducción humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, colaboradora docente del Instituto de Oncología Dr. Luis Racetti y del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas. Es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y coordinadora de la sección de ginecoendocrinología de esa sociedad. Bienvenida, Paula. Gracias, Alejandro, por la invitación y una vez más encantada de estar aquí en Medicina y Algo Más. Bueno, el tema que nos toca hoy, estábamos hablando antes de empezar a grabar acá, es un tema que es difícil porque es un tema que trata del dolor y como sabemos y habíamos estado hablando, el dolor es un síntoma que es subjetivo, no podemos medirlo, ¿verdad? Y a veces es muy difícil de comprender por las personas que están alrededor de la que está sufriendo el dolor, que a veces hace que ese dolor se constituya en una situación incapacitante, ¿verdad? Y además produce muchas veces alteraciones emocionales, etcétera. De eso vamos a hablar. Entonces, el tema es dolor pélvico. Entonces, la primera pregunta de rigor es, ¿qué es el dolor pélvico? Bueno, el dolor pélvico es todo dolor que está localizado en la pelvis, generado bien sea por los órganos intrapélvicos, que vamos a ver que hay muchos, como todo lo que es la pared que rodea la pelvis, los músculos y los huesos que están alrededor de la pelvis. Y es una causa frecuente de consulta, sobre todo en ginecología y urología, básicamente, pero es una causa frecuente de consulta, sobre todo en la mujer. Ok, ahora, ¿cómo se puede presentar ese dolor pélvico? Bueno, el dolor puede ser agudo o crónico. El dolor agudo, pues, puede ser una emergencia, porque puede ir desde una cosa tan simple como un colon irritable o una cistitis o una ovulación, una cosa que es fisiológica como la ovulación, eso puede generar un dolor pélvico agudo, hasta situaciones graves como una apendicitis, puede ser un embarazo ectópico, puede ser un quiste ovario torcido roto, que ameritan un tratamiento quirúrgico urgente. Por ejemplo, el embarazo ectópico es una emergencia quirúrgica, una emergencia de salir corriendo cuando ya genera dolor, porque puede causar la muerte de la mujer. Y después tenemos el dolor pélvico crónico, que es el que es más frecuente, motivo de consulta. Se considera crónico cuando han pasado 6 meses con el dolor. El dolor no tiene que ser diario, pero el dolor tiene que tener las mismas características y que la persona lo haya tenido por más de 6 meses. Sin embargo, hay algunos autores que consideran que ya 3 meses se debe considerar que este dolor es un dolor crónico. Entonces tenemos esas dos distinciones grandes, pues el dolor agudo que aparece de repente y pudiera estar relacionado con una emergencia, o el dolor crónico que debe tener por lo menos 6 meses para considerarlo como tal. Perfecto. Y el dolor crónico se puede, por supuesto, agudizar. Claro, sí, puede exacerbarse. Ese mismo dolor, tenerlo mucho más fuerte en algún momento, entonces puede convertirse en algo agudo e inclusive puede convertirse en una emergencia médica o quirúrgica, ¿no? Si el dolor es muy intenso. Sí, y sobre todo, Paula, pensaba yo ahorita, la mujer que tiene dolor pélvico crónico tiene que estar pendiente porque debe estar consciente de cuál es su patrón de dolor, porque puede ser que el dolor crónico se solape con un dolor agudo, ¿verdad? Y la mujer tiene que estar al tanto de que, ok, tengo mi dolor crónico, conozco cuál es el patrón, pero si surge un dolor que es distinto de manera aguda, eso puede ser otra causa que está montándose, ¿verdad? Solapándose con eso. ¿Es así? Claro, por supuesto. Generalmente las mujeres, bueno, yo como veo mujeres, hablo de las mujeres, ¿no? Pero en general las mujeres saben distinguir, las que tienen dolor,
cuándo es un dolor distinto al dolor que ellas tienen siempre, cuándo es el dolor, lo que se llama dismenorrea, que es el dolor de la menstruación, lo que se llama comúnmente dolor de vientre. Las pacientes usan el dolor de vientre como referencia. Entonces te dicen, este dolor no es como un dolor de vientre o es un dolor que se parece a un dolor de vientre y puede ser distinto del dolor crónico que ella tenga. Ningún dolor es normal, ni siquiera el dolor de vientre durante la menstruación es algo normal, ¿ok? El dolor, lo que se llama la dismenorrea, debe ser atendida también y se considera como un dolor pélvico crónico, aunque se presente solamente con las menstruaciones, ¿no? Hay algunos autores que son más estrictos y consideran el dolor crónico como el dolor que el no cíclico, pues el que se da la mayoría de los días, pero que no tiene relación con las menstruaciones. Sin embargo, a mí me gusta utilizar el término de dolor pélvico crónico que incluye al cíclico y al no cíclico, es decir, el que se da en las menstruaciones o con las ovulaciones, por ejemplo, y el dolor que se siente todos los días. Ok. ¿Y qué tan frecuente es el dolor pélvico, por lo menos en tu experiencia en la consulta y en Bueno, las estadísticas? exacto, si tomamos la dismenorrea como dolor pélvico crónico, que a mí me gusta incluirlo, puede ser tan frecuente como un 80%. Eso es muchísimo. Si consideramos, si dejamos fuera el dolor cíclico o el dolor, esta dismenorrea, el dolor de vientre, entonces es más o menos entre el 6 y el 20 y pico por ciento de frecuencia. Si consideramos solamente los dolores no viscerales, es decir, los dolores relacionados con fibromialgias o con dolores musculares y óseos, la frecuencia es menor del 10%. Entonces, dependiendo como el dolor, como en la pelvis pasan muchas cosas por ahí, pasan los órganos, está la vejiga, está la uretra, están los uréteres, tenemos también todos los órganos genitales femeninos, lo que es el útero, los ovarios y las trompas, tenemos intestino delgado e intestino grueso, tenemos el colon que pasa por ahí. Entonces, hay como muchos órganos que pueden generar dolor. Entonces, hay muchas disciplinas o muchas especialidades médicas que pudieran estar involucradas en el diagnóstico y tratamiento del dolor pélvico crónico, ¿no? Entonces, la frecuencia varía dependiendo de lo estricto que sea el concepto de dolor crónico. Pero como lo veo yo, o como lo ven la mayoría de los ginecólogos que incluyen la dismenorrea como dolor pélvico crónico, puede ser tan frecuente como un 80% de las mujeres. Y bueno, por supuesto es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Ahora, ¿qué ha hecho que se normalice la dismenorrea y algunas personas, por algunos incluso profesionales, no consideren eso como un dolor pélvico crónico? Bueno, se ha normalizado porque antaño las mujeres quedaban embarazadas de forma muy frecuente, tenían varios embarazos durante su vida. Hay una leyenda urbana bueno, que a todas nos decían, ¿no? No, tranquila, que ese dolor cuando tengas tu primer bebé se te va a quitar. ¿Qué pasa? Muchos de esos dolores están relacionados con endometriosis, que es una enfermedad a nivel de la pelvis que produce dolor. Y la endometriosis se puede curar si la mujer queda embarazada de forma consecutiva. Entonces se creía que el dolor se quitaba en el momento del embarazo. Sin embargo, actualmente las mujeres tienen más menstruaciones, menos embarazos. Entonces la probabilidad de que esa endometriosis genere dolor es mucho mayor y se ha normalizado, pues eso es normal que tengas dolor con la menstruación, pero no es normal tener dolor con la menstruación y eso debe ser atendido porque si bien no todo el dolor menstrual es debido a la endometriosis, puede deberse a otros problemas localizados a nivel del endometrio, puede deberse a malformaciones uterinas, hay muchas causas que pueden dar lugar a este dolor durante las menstruaciones, que es lo que se conoce como dismenorrea, pero siempre, siempre debe ser atendido. Entonces, eso es importante que la gente lo tome en cuenta porque además es una causa importante de discapacidad, de faltas al trabajo, de faltas a los colegios, a las universidades y pues no hay ninguna razón por la que
a estas alturas del siglo todavía las mujeres padezcan por eso. De hecho, entiendo que hace unas semanas se aprobó una ley en España donde se permitía el reposo por dismenorrea. Y yo diría que más bien, en vez de legalizar a favor del reposo para la dismenorrea, pues se haga un esfuerzo en que las pacientes no tengan dismenorrea, porque aunque se queden en su casa, no se quedan bien en su casa, ¿no? Siempre van a tener el dolor. Entonces es un motivo frecuente de discapacidad y hace que las niñas pierdan colegio, que las jóvenes pierdan clases en la universidad, y eso muchas veces las pone en desventaja con respecto a sus pares masculinos para muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se puede atender de forma muy fácil y debe ser atendido. Ahora bien, ¿existen factores de riesgo para endometriosis? Por ejemplo, ¿hay algún factor genético? Mi mamá, mi abuela tuvo endometriosis, entonces yo voy a tener endometriosis probablemente. O la edad, la raza existe, es más frecuente en los en los afrodescendientes, en los asiáticos, en los blancos. ¿Tiene relación con algún hábito de, digamos, como el cigarrillo, el alcohol, el sedentarismo, la obesidad, etcétera? No hay ninguna relación clara establecida. Aparentemente hay en las mujeres blancas es mucho más frecuente. Es más frecuente en las mujeres que no han tenido hijos por las razones que expuse. El embarazo es un tratamiento natural contra la endometriosis. La edad generalmente comienza en la adolescencia, pero puede comenzar más tarde. Hay unos factores genéticos que sí están descritos y hay una herencia de madres y abuelas que han tenido endometriosis, pues es probable que su descendencia tenga también endometriosis. Pero es una enfermedad misteriosa en el sentido de que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que la causa, porque además tiene muchas presentaciones. Inclusive hay pacientes que tienen endometriosis y no tienen dolor, por ejemplo. Es muy frecuente en las mujeres en la consulta de fertilidad, porque es una causa frecuente de infertilidad por muchas vías, que bueno, sería tema de una clase solo de endometriosis, pero sí hay algunos factores que nos pudieran poner en riesgo, pero básicamente a veces uno cree que es una lotería que le toca a algunas mujeres, pero es una enfermedad que se puede diagnosticar a tiempo. A mí no me gusta decir la enfermedad, me gusta más llamarla condición, porque es una condición que dura toda la vida reproductiva de la mujer, es decir, hasta que llega la menopausia, y en algunas mujeres en la menopausia puede tener algunas manifestaciones. Y lo importante es que si se hace el diagnóstico a tiempo, se puede tratar y evitar este dolor pélvico crónico producto de la endometriosis. La endometriosis comienza con dolor durante las menstruaciones, pero después si la inflamación y la enfermedad va progresando, esto puede generar un dolor pélvico crónico diario, es decir, ya no cíclico, sino todos los días, dolor con las relaciones, dolor con la evacuación, dolor con la micción, es decir, se puede convertir en una pesadilla para la paciente. Y tenemos muchísimas opciones terapéuticas para que la paciente, no solo para que la enfermedad no progrese, sino para que la paciente no tenga dolor. Ok, entonces para los que nos están viendo y oyendo, ya tú dijiste, pues en la pelvis hay muchos órganos. Órganos del aparato digestivo, del aparato urinario, del sistema reproductor femenino. Hay músculos, hay huesos, hay articulaciones, hay nervios. Bueno, pare de contar. Y todo puede causar dolor. Pero yo, ¿por qué estoy hablando con la doctora Paula Corpiñas hoy? Porque la mujer que tiene dolor crónico, a quien va a acudir primeramente es a una ginecólogo, un ginecólogo, ¿verdad? Porque Sí. la referencia para ella es sus órganos reproductivos, pues para ella probablemente es lo que le está causando ese dolor. Vamos a hacer una parte de todos los demás órganos que pueden producir dolor, porque son muchísimos, y nos vamos a referir a la parte del aparato reproductor femenino. Entonces ahí tenemos otras cosas, ¿verdad? Fibromas, quistes de Claro. ovario, tenemos disfunción del piso pélvico,
tenemos además los cáncer, ¿verdad? El cáncer, porque lo que es importante que también el grupo etario, la edad de la paciente puede hacer que tú pienses en otra posibilidad que no sea esa, pues si no veo dolor desde la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas tú como ginecólogo? Llega la paciente, por supuesto va a depender de la edad, yo entiendo, ese dolor pélvico crónico para descartar la esfera que tú manejas y luego decir, bueno, esto ya es el campo de otro especialista. Claro, en primer lugar, bueno, interrogar el dolor, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Si tiene relación con las menstruaciones, generalmente los dolores ginecológicos tienen relación con la menstruación, pero hay dolores que no. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria pélvica puede producir dolor pélvico crónico, aunque generalmente produce dolor agudo. Pero puede tener eso que tú comentabas, ese dolor pélvico crónico que se reagudiza. Generalmente es de un solo lado, puede ser derecho o izquierdo, porque es una infección que se produce en las trompas de falopio. Las trompas, tenemos dos, una del lado derecho y una del lado izquierdo, y dependiendo de la que esté inflamada puede doler. Cuando sospechamos que hay una enfermedad inflamatoria pelviana, a veces puede haber fiebre, puede haber dolor con las relaciones, al examen físico cuando uno hace la palpación del útero es muy doloroso, pero también la endometriosis puede dar dolor, ¿no? Entonces, a veces no es fácil lo que tú dices, descartar la esfera ginecológica a la hora de decidir si el dolor tiene relación con nuestra especialidad o tenemos que referirlo a otro lado. Es muy importante cuando es un dolor ginecológico, bien sea endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, cuando uno moviliza el cuello del útero, uno hace un tacto, introduce los dedos dentro de la vagina de la paciente y agarra el cuello del útero con dos dedos y moviliza el útero. Cuando ese movimiento duele, generalmente el dolor es ginecológico. Si eso no duele, ya prácticamente uno descarta que el dolor sea ginecológico. Puede ser de otra parte, uno también explora durante el tacto si hay dolor muscular, si hay alguna inflamación de alguno de los nervios que está en la pelvis y por supuesto tratar de tocar el colon para ver o la vejiga, a ver si eso es lo que está doliendo. Pero para nosotros ya es ginecológico cuando al movilizar el cuello hay dolor. También hay un dolor exquisito, que eso se puede ver en la endometriosis, cuando uno toca detrás en la vagina, la pared posterior de la vagina, lo que es el fondo del saco detrás del cuello. Si eso duele, probablemente se trate de un dolor ginecológico también, porque ahí es donde generalmente se forman los focos de endometriosis. La endometriosis es un crecimiento de tejido dentro de la pelvis, puede crecer en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente en la pelvis, y uno de los sitios preferidos por el declive que hay detrás del útero es justamente detrás del útero y uno lo puede tocar a través de la vagina. Los quistes de ovario generalmente no duelen. Cuando duelen es porque se rompieron o se torcieron. Pero generalmente esos son dolores agudos, no son dolores crónicos. Los quistes de ovario no duelen. Ahora, las trompas, después de la enfermedad inflamatoria pelviana aguda, pueden quedar llenas de líquido y dilatadas, y eso es una causa frecuente de dolor pélvico crónico. Y uno cuando las toca duele. También uno hace un ultrasonido transvaginal y puede ver la trompa dilatada, ¿no? Y eso también es de mucha ayuda porque podemos ver trompa dilatada, podemos ver focos de endometriosis con el ultrasonido, también podemos ver si hay adherencias. Las adherencias son una causa frecuente de dolor. Las adherencias pueden producirse por la misma enfermedad inflamatoria pelviana, porque inflama toda la pelvis y pueden generar adherencias entre los órganos que están dentro de la pelvis, tanto los intestinos con el útero como con las trompas, y puede generar acumulación de líquido dentro de la pelvis, y todo eso puede doler. Las adherencias también pueden ser producto de intervenciones quirúrgicas anteriores. Si la paciente se operó, por ejemplo, de un quiste de ovario, le puede quedar una adherencia, de una miomatosis también le puede quedar una adherencia, y eso a la larga puede generar dolor. Pero esa es una causa menos frecuente de dolor, ¿no? Las infecciones son una causa de dolor pélvico agudo, pero puede cronificarse,
y probablemente la endometriosis es la causa más frecuente. Lo que hablabas de la disfunción de piso pélvico también puede ser una causa frecuente de dolor porque se produce una caída de los órganos se van, normalmente el útero y los ovarios los sostienen unos ligamentos, como unas cuerdas de un chinchorro. Y entonces si esas cuerdas se aflojan, entonces esos órganos van bajando y al bajar pueden estirar los nervios y generar dolor. Esa es una causa de dolor, tampoco no es tan frecuente, generalmente los prolapsos vaginales o los problemas de piso pélvico lo que generan es incontinencias y sensación de peso a nivel de genitales. No es una causa frecuente de dolor, pero también hay que descartarlo. Mira, y te iba a preguntar, y la entidad que es discutir, que cuando uno lee es discutible, las varices pelvianas. Ujú. Las varices pelvianas también pueden causar dolor por congestión. Cuando uno le pregunta a la paciente cómo es el dolor, es muy característico porque ellas dicen, yo me levanto bien en la mañana, pero si estoy trajinando mucho durante el día, estoy de pie mucho tiempo, mujeres que trabajan de pie, por ejemplo, cocineras, algunas, bueno, a veces nosotros los médicos tenemos que operar mucho tiempo paradas. Eso genera un aumento del volumen venoso a nivel de la pelvis y esa dilatación de las venas puede generar dolor. Entonces, generalmente es un dolor que no es un dolor muy fuerte, pero es un dolor molesto, es un dolor congestivo, un dolor que nosotros denominamos sordo, que está ahí todo el tiempo y generalmente se siente más al final del día y mejora cuando la paciente se acuesta, pone las piernas en alto. Entonces, eso también es una causa frecuente de dolor pelviano, ¿no? Y es una de las más difíciles de corregir porque las varices a nivel de la pelvis, pues uno les da algunos medicamentos y le recomienda posiciones y ese tipo de cosas, pero no se pueden operar como si se pueden operar las de las piernas, por ejemplo. Entonces, la solución es un poquito más difícil en ese caso, pero sí es una causa de dolor pélvico crónico también. Pruebas de laboratorio y algunos otros estudios de imágenes e incluso llegar a la laparoscopia como método diagnóstico. Bueno, en los casos en que no tengamos ninguna información objetiva a través del examen o a través del examen físico, pues tocando a la paciente o haciendo un ultrasonido transvaginal, pues el método diagnóstico que sigue a continuación es la resonancia magnética. La resonancia magnética nuclear a nivel pelviano con contraste es un instrumento muy útil porque permite ver muy bien todo lo que son las vísceras, es decir, todos los órganos intrapélvicos, y también nos permite ver los músculos y las vértebras, cómo está el sacro, cómo están las articulaciones de la cadera, todo lo que pudiera generar dolor a nivel de la pelvis. Entonces es un estudio que nos puede ayudar muchísimo. De hecho, cuando uno tiene quistes de ovario, que uno no está claro si es esos tumores que uno dice, bueno, este tumor será algo malo o no, pues la prueba diagnóstica más importante es la resonancia magnética. Mucha gente manda tomografías, pero para la pelvis lo mejor que hay es la resonancia como imagen si el eco no nos da información, porque el eco transvaginal pues es el estudio por imagen de excelencia para hacer diagnóstico de problemas a nivel de la pelvis, pero la resonancia, si el eco no nos da la información, la resonancia nos ayuda. La resonancia se está utilizando mucho para el diagnóstico de endometriosis porque nos permite ver lesiones pequeñas a nivel de la cavidad peritoneal que no se ven por ultrasonido. Sin embargo, en pacientes donde tengamos un dolor pélvico crónico que no sepamos lo que es y la resonancia no nos da más información, pues como tú dices, son sometidas a una laparoscopia diagnóstica y terapéutica si se consigue algo, ¿no? Uno siempre debe llevar preparada a la paciente por si tiene que hacer algún procedimiento quirúrgico durante esa laparoscopia. De hecho, para el diagnóstico de endometriosis, la laparoscopia es
es la referencia importante para poder hacer el diagnóstico definitivo de endometriosis. Y tiene la ventaja de que se ven los focos de endometriosis, se ve la enfermedad en la pelvis y permite también tratarlo, porque a través de la laparoscopia se queman los focos de endometriosis, se pueden sacar los focos que son más grandes y pues la paciente queda parcialmente tratada porque después de ir a quirófano y resecar o quitar todas esas lesiones asociadas a endometriosis, la paciente debe recibir un tratamiento médico para que no se vuelvan a producir los focos de endometriosis. Pero, por ejemplo, en las pacientes con mucho dolor por endometriosis que tengan indicación quirúrgica, después de la intervención de esa laparoscopia, pues el dolor disminuye muchísimo. Ahora, el manejo del dolor, ¿cómo es? ¿En qué se basa el tratamiento? ¿Solamente analgésicos, antiinflamatorios o hay que echar mano de otro tipo de medicamentos? Bueno, en principio uno tiene que, bueno, no puede mandarle analgésicos eternamente a la paciente, pero bueno, no es la idea porque los analgésicos no son inocuos, sobre todo cuando se utilizan de forma diaria. Uno debe tratar el origen del dolor. Por ejemplo, si el dolor es producido por una enfermedad inflamatoria pelviana, esta enfermedad inflamatoria pelviana es producida por bacterias y deben tratarse esas bacterias. Una vez que se tratan las bacterias, pues en general la paciente mejora del dolor. La endometriosis, el tratamiento, la primera escala de tratamiento son los analgésicos, pero nosotros hemos abogado y últimamente las sociedades científicas han abogado por iniciar tratamiento hormonal de una vez, porque el tratamiento hormonal es el tratamiento que nos va a ayudar con la endometriosis, atrofiando los focos de endometriosis. Generalmente se utilizan unas hormonas parecidas a la progesterona y entonces se produce una mejoría del dolor de forma increíble. Inclusive el dispositivo liberador del levonorgestrel, que es un aparato que se introduce dentro del útero, es un dispositivo intrauterino que libera progestágeno en casos de dolor pelviano asociado a endometriosis, es súper útil como tratamiento. Hay otros tratamientos mucho más fuertes como los análogos de GnRH que generan una menopausia transitoria y así entonces se atrofian estos focos de endometriosis, ¿no? En endometriosis severa lo hemos utilizado, yo tengo pacientes que tienen hasta 10 años utilizando estos análogos de GnRH como tratamiento para su condición de endometriosis, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante una vejiga con cistitis intersticial, que es otra causa que es de dolor pélvico, que es un dolor de cabeza, pues uno debe tratar la causa, ¿no? Porque los analgésicos quitan el dolor, pero en el momento que se quita el efecto, pues ya desaparece el dolor. Ahora, la inflamación y el dolor crónico generan una memoria en el cerebro del dolor. Y eso también debe ser atendido y tratado. Es decir, por ejemplo, una paciente con endometriosis que tiene dolor durante toda su vida, aunque le quitemos el foco de endometriosis, muchas veces quedan con dolor, porque la vía neurológica que llega hasta el cerebro está corrompida, por llamarlo de alguna manera, y entonces esas neuronas pasan señales de dolor de cosas que no son dolor. Entonces se debe cortar este círculo vicioso y debemos de alguna manera purificar esa neurona nuevamente. Para eso utilizamos antidepresivos. Los antidepresivos aumentan los antidepresivos que aumentan la liberación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina, aumentan los niveles de serotonina en las uniones de los nervios, de manera que desinflaman toda la vía nerviosa que produce dolor o que lleva la señal del dolor. Ahí también los analgésicos tienen importancia porque al disminuir la inflamación a nivel de donde se genera el dolor, si quitamos la causa y damos tratamiento antiinflamatorio y además tratamiento para disminuir esa vía neurológica, entonces hacemos un tratamiento completo del dolor. Esto también es muy frecuente en las fibromialgias,
Además, se puede hacer, por supuesto, terapia física para el dolor en los casos en que reconozcamos que a pesar de tratar la causa del dolor, el dolor persiste como un fantasma que se queda ahí, y eso no es un invento de la paciente realmente lo siente porque los nervios quedan estimulados por largo tiempo y ellos están acostumbrados a funcionar de esa manera. Entonces están todo el día diciendo que hay dolor, aunque no haya ninguna causa de dolor. Ok. Y es como también podríamos decir que es como una mala interpretación por parte de esas fibras nerviosas. Y todo estímulo que llega se interpreta como dolor porque es a lo que han estado Como dolor. acostumbrados, pues. Exacto, porque ellos están acostumbrados, es como que están predispuestos a que todo es dolor, ¿no? Y la paciente también está predispuesta a que todo es dolor, entonces cualquier cosa le causa dolor aunque no sea un estímulo doloroso. Y eso debe tratarse también, porque entonces si no nos quedamos a mitad de camino. Y eso es fácil de identificar porque al examen físico son pacientes que, por ejemplo, si uno apenas las roza con el dedo en algunos sitios, lo que llamamos dermatomas, la zona donde ese nervio inerva, el área de la piel inervado por ese nervio, si nosotros pasamos el dedo, inclusive una caricia es interpretado como dolor. Entonces ahí ya nosotros sabemos que el tratamiento no va a ser solamente quitar el problema, sino tratar este círculo vicioso del dolor. Entonces podemos echar mano de antidepresivos, podemos echar mano de gabapentina, que son inhibidores que bloquean los receptores GABA, todo lo que tenga que ver con los receptores y con los neurotransmisores que están relacionados con el dolor. Inclusive muchas veces se necesita tratamiento psiquiátrico para que la paciente deje de relacionar todos los estímulos con dolor, porque como es lo único que ella ha sentido todo este tiempo, una caricia puede ser un dolor o una cosa que produce un pequeño dolor, la paciente lo siente como un gran dolor o un dolor de alta intensidad. Pero eso se puede identificar perfectamente. Los fisiatras son nuestros aliados en ese sentido porque nos ayudan mucho cuando, a pesar de tratar a la paciente continúa con el dolor. Y entonces, bueno, podemos identificar perfectamente qué es lo que está pasando y darle el tratamiento adecuado para que la paciente, pues, cortar esa vía corrupta de dolor, de este nervio inflamado, diciéndole al cerebro que hay dolor cuando no lo hay. Ahora, otras terapias alternativas, como por ejemplo la acupuntura, masaje, digitopuntura, yoga, Por supuesto. relajación, etcétera, son útiles. Por supuesto que son útiles, porque además no son mágicas, sino que tienen sus fundamentos anatómicos. Por ejemplo, la acupuntura incide directamente sobre el nervio y lo puede bloquear y así permitir que se desinflame, por ejemplo. El mindfulness también porque se logra relajar los músculos, los masajes miofaciales rompen estos puntos dolorosos y los disuelven los puntos donde hay dolor, sobre todo en las pacientes con fibromialgia, y son un gran aliado para estas pacientes, ¿no? Todo esto, por supuesto, no todas las terapias funcionan para todas las personas, a lo mejor hay personas muy inquietas que el mindfulness pues no les va a servir porque les va a costar mucho hacerlo, pero uno debe invitar a las pacientes a hacer eso. El ejercicio también ayuda mucho porque se libera a nivel cerebral endorfinas que son analgésicos naturales, entonces ayuda a generar esta analgesia a nivel de todo el cuerpo. Entonces hay muchísimas terapias, todas son válidas, lo importante es reconocer el origen del dolor y si el dolor se ha convertido en un problema, el dolor en sí, a pesar de tratar la patología que lo está generando, ¿no? Y identificar estos nervios inflamados para poder desinflamarlos y así hacer desaparecer el dolor. Ahora bien, en cuanto al estilo de vida, ¿hay algo en cuanto a dieta, alimentación? Ya hablaste de ejercicio. Si la persona es obesa, la obesidad tiene cumple alguna importancia, el bajar de peso.
Bueno, sí, por supuesto, los hábitos alimenticios son importantísimos. Hay muchas cosas que generan irritación a nivel del colon y del intestino, así como de la vejiga, por ejemplo, los picantes, los condimentos, cosas muy condimentadas. Hay pacientes que, bueno, si comen mucho ajo también. Con respecto a la esfera ginecológica, bueno, todo lo que la obesidad lamentablemente empeora todo y también puede empeorar un dolor pélvico crónico, puede empeorar unas varices, por ejemplo, a nivel pelviano, puede empeorar la endometriosis también, porque al haber más obesidad hay mayor disponibilidad de estrógeno, y el estrógeno es una hormona que es la que empeora la enfermedad como tal, pues. La endometriosis crece porque el estrógeno favorece el crecimiento de estos focos de endometriosis. Por eso el tratamiento tiene que ser una hormona que contrarreste a este estrógeno, ¿no? Y por eso también la endometriosis mejora o se acaba cuando la paciente entra en la menopausia. Em, Otra cosa importante que a veces el dolor pélvico crónico, y es importante preguntarlo para reconocerlo, está asociado a historia de abuso sexual y de maltrato infantil. Entonces esto es algo que hay que explorar porque el abuso sexual genera esta vía de la que estaba conversando, esta vía corrupta de dolor, y aunque no haya abuso en ese momento y que no haya estimulación, pues cualquier cosa puede producir dolor. eh, Porque está ahí la vía alterada, pues está la vía sensible. Entonces es importante siempre preguntar, porque hay una mayor relación de dolor pélvico crónico que uno no sabe por qué relacionado con eso. Hablando de Entonces es eso, importante reconocer. Hablando de eso, Paula, ¿y puede aparecer un dolor crónico después de un parto, cuando sobre todo si se ha instrumentalizado el parto, si se ha hecho una episiotomía, si ha habido desgarros durante el parto? Sí, porque los desgarros y la cicatrización en general puede dejar atrapados algunos nervios y puede generar dolor. Muchas mujeres manifiestan dolor, por ejemplo, después de una esterectomía, porque en alguna de la cicatrización quedó atrapado algún nervio que genera dolor. Eso puede pasar con la episiotomía, que es el corte que se le hace a las mujeres para tener el parto vaginal, para que no se desgarren, inclusive sin hacer el corte, la cicatrización de un desgarro importante por un parto difícil, un parto con forceps o un parto con un bebé muy grande, puede generar dolor pélvico crónico también. Es frecuente en algunas pacientes, uno por supuesto tiene que preguntar ese antecedente. Los antecedentes quirúrgicos son importantes, aunque la paciente haya tenido un parto natural, porque en el parto natural, pues bueno, eso puede haber desgarros, y en la episiotomía, que es ese corte que se hace, puede generar entonces una cicatrización que deje atrapado un nervio y generar dolor. Ahora, como tú abriste la ventana de lo del abuso sexual, ¿verdad? En el caso del dolor durante las relaciones sexuales, la dispareunia, como mecanismo, digamos, como trigger, pues como disparador del dolor, la relación sexual después de haber sido abusada después de años, pues puede ser que se manifieste después, haya sido un abuso infantil y se manifieste en el momento ya cuando la mujer empieza a tener relaciones sexuales. Por supuesto, porque el abuso sexual, hay diferentes niveles, por supuesto, pero estamos disparando, o la relación sexual de alguna manera está ligada al mismo maltrato, ¿no? A lo que generó el maltrato en su momento. Entonces, hay una asociación no solamente emocional, sino puede haber una asociación física si la mujer o la niña fue violada, o fue violada varias veces, o fue abusada de alguna otra manera, pues esto mismo se puede reproducir. Y por supuesto, ya el tratamiento es más complicado porque aunque siempre hay algo físico, muchas veces es un problema emocional que debe ser tratado y atendido. Lo que pasa es que a veces las mujeres les cuesta mucho hablar del tema,
A mí me pasa que a veces lo pregunto y tienen que pasar por lo menos 3 o 4 consultas para que la paciente se atreva a decirlo, porque, bueno, sabemos que las historias de abuso sexual generalmente son producidas por gente del entorno y es un tema complicado, ¿no? Pero uno tiene que invitar a la paciente, sobre todo esas pacientes que uno no entiende qué es lo que genera el dolor, invitarlas a que nos abran su corazón y nos digan exactamente qué pasó para poderlas ayudar, porque por supuesto eso tiene tratamiento también. El dolor con las relaciones es un tipo de dolor crónico también importante porque puede deberse a problemas emocionales, como vemos, pero también puede tener una raíz física. Por lo menos la endometriosis es una causa importante de dispareunia, que es como se llama el dolor con las relaciones, y la enfermedad inflamatoria pélvica también. Es uno de los interrogatorios que nosotros hacemos para caracterizar el dolor pélvico crónico. Generalmente cuando es de origen ginecológico, hay esa molestia durante las relaciones, ¿no? Y es importante atenderlo porque, por supuesto, disminuye muchísimo la calidad de vida de estas mujeres. Independientemente de que tengan o no pareja, pues la sexualidad es algo que se ejerce de forma acompañada o de forma solitaria y es algo que debe disfrutarse y no padecerse. Entonces, por supuesto, estas pacientes deben ser atendidas y tratadas. Sí, sobre todo cuando se lleva una vida en pareja, a veces es un hecho que es mal entendido por la pareja, pues, y cree que la pareja lo está rechazando, no entiende qué es lo que pasa, porque es solamente cuando tiene relaciones sexuales, si es con él solo, surge una cantidad de preguntas, interrogantes que puede complicar aún más el cuadro y habitualmente, pues yo pienso que la mujer, pues, es la que carga con la culpa, pues, se siente culpable por ese hecho Claro, y es una situación bien, bien complicada es ese tipo compleja, de... sí. Sí. Ujú. Ahora bien, ¿el dolor pélvico crónico es curable, Paula? ¿O simplemente requiere control? ¿Es una enfermedad crónica, no es curable o es una enfermedad curable? Yo sé que hay diferentes espectros dependiendo, ¿verdad? Pero vamos a tocar el más frecuente que hemos estado hablando nosotros, que es la endometriosis. Pues. ¿Es curable? La endometriosis, no, la endometriosis es controlable, no es curable porque es una condición. Ok, Entonces es como una fibromialgia, uno lo puede controlar, pero sí, uno puede lograr dolor cero y es el objetivo del tratamiento, ¿no? Y son tratamientos que se pueden utilizar por largos periodos de tiempo sin ningún problema. Pero tratar la enfermedad como tal, no, no es tratable de forma radical. Lo que uno hace es eso, tratar la condición, que es algo distinto. Es decir, la endometriosis es una condición crónica que requiere un tratamiento crónico. En el momento que la paciente deje el tratamiento, va a estar bien un par de meses, hasta 6 meses, y a los 6 meses, ¡pum!, comienza otra vez el dolor. Esa es la historia de las pacientes que se cansan de utilizar el tratamiento para la endometriosis. Pero la verdad que hay muchos tratamientos que son muy fáciles de utilizar, que no son costosos, que uno puede perfectamente indicarlos a las pacientes y van muy bien. Eh, y hay otras condiciones que, bueno, que también son condiciones crónicas, pero la más importante en ginecología es probablemente la endometriosis y se puede controlar perfectamente. No hay un tratamiento radical, pero se puede controlar y la paciente puede no tener ningún tipo de dolor. claro. Y hay que aclarar que igual que la hipertensión, la diabetes u otras enfermedades crónicas, digamos que pueden llegar, como tú dijiste, a dolor cero, ¿verdad? A tener una glicemia Ujú. normal, a tener unas cifras tensionales normales. Ahí la clave del asunto es apegarse al tratamiento, no dejarnos Cumplir el abandonarlo tratamiento. cuando se siente la persona bien, porque no va a curarse. Hay que decirle, hay que ser claro, como tú lo dijiste, Sí. no se cura, se controla. No se cura. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de esta entidad del dolor pélvico crónico? Perdón, El el pronóstico. pronóstico. Bueno, en general, si el dolor es bien diagnosticado y bien atendido, pues se elimina completamente. Como ya dije, hay momentos que eliminando el origen se elimina el dolor y hay veces que controlando el origen se elimina el dolor. Pero el objetivo del tratamiento del dolor pélvico crónico es eliminar el dolor, bien sea a través de identificar la causa y atenderla o identificar la causa y retirar la causa.
Por ejemplo, en el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica, pues con el tratamiento con antibióticos debería mejorar, por decirlo. En el caso de la endometriosis, el tratamiento es crónico. Pero el objetivo siempre tiene que ser dolor cero. Ok. La paciente, porque el dolor es una causa de mala calidad de vida, es una causa de depresión, causa de suicidio, una discapacidad, causa de ausentismo laboral, ausentismo escolar. El dolor es terrible, realmente es terrible, y entonces uno debe atenderlo. El objetivo es quitar el dolor. Por eso ahí los analgésicos, pues uno los utiliza de entrada para que la paciente se sienta mejor, y una vez que identificamos la causa, pues tratamos dependiendo de la causa. Ahí los analgésicos son fundamentales, y analgésicos a veces analgésicos fuertes, ¿no? Eh, Se pueden utilizar opioides en algunos casos que queramos realmente que la paciente esté en dolor cero, porque la importancia de que la paciente tenga dolor cero es no cronificar el dolor desde el punto de vista neurológico, es no establecer esta vía corrupta de dolor. Y lo más importante es tratar de que el dolor llegue a cero para poder lograr esto. Sí, es una entidad que puede ser, es discapacitante, ¿no? Y, Absolutamente. y como Ujú. tú dices, si no se llega al control cero, ojo, porque muchos de estos pacientes pueden terminar refugiándose en otros, eh, por ejemplo, en el alcohol, o manteniéndose con el uso de analgésicos tipo opioides y luego generando adicciones, ¿verdad? Para poder sentir o lograr no tener dolor, porque se quedan ahí estancados en ese paso y no dan el paso que tú dijiste más allá, que es ya Exacto, que el se tratamiento necesita. que se necesita. Entonces hay que estar Exacto. pendiente con eso. Ahora bien, Sí. ¿quiénes constituyen el equipo de manejo del dolor pélvico en el área ginecológica? ¿Solamente el ginecólogo o hay algunos otros profesionales implicados? Bueno, generalmente el ginecólogo echa mano del ginecólogo especialista en laparoscopia, por ejemplo. Los radiólogos son muy importantes para darnos apoyo en las pacientes que le vayamos a hacer resonancia magnética. Y nosotros trabajamos mucho con los gastroenterólogos, porque eh, si bien es cierto que el dolor puede ser ginecológico, a veces hay combinación. Por ejemplo, la endometriosis, puede haber una endometriosis que esté afectando el sistema digestivo. Entonces ahí el gastroenterólogo nos es de mucha utilidad para identificar la extensión de la enfermedad, por ejemplo. A mí me gusta trabajar a veces con fisiatras en los casos de dolores severos, porque los fisiatras, sobre todo los fisiatras especialistas en terapia del dolor, tienen un manejo interesante del dolor. Hay algunos paliativistas que también trabajan bien el dolor, algunos anestesiólogos. Toda especialidad, todo especialista que haya hecho terapia del dolor o que esté especializado en el dolor nos puede ayudar mucho en esos dolores rebeldes, ¿no? En estos dolores neurogénicos, que son probablemente los más difíciles de tratar, porque tenemos que desensibilizar a esa neurona para que deje de estar sintiendo dolor cuando no hay dolor, ¿no? Porque entonces además uno tiene que identificarlo, porque uno se siente frustrado que, oye, pero te estoy mandando el tratamiento, ¿por qué no? ¿Por qué todavía tienes dolor? Entonces es eso, identificar qué paciente tiene ese dolor neurológico y mandarla al especialista que nos ayude. Generalmente yo echo mano de los fisiatras, ¿no? Los neurólogos también nos pueden ayudar, y por supuesto los psiquiatras o los psicólogos nos pueden ayudar en la parte emocional si el dolor ha afectado de forma importante la parte emocional de la paciente. Nunca debemos dejar de desasistir a la parte emocional, porque si no la trabajamos nos va a sabotear la parte física. Entonces es importante que la paciente emocionalmente esté compensada y esté atendida para poder tener éxito en el tratamiento. Bueno, yo creo que con esto ya llenamos todo con respecto al dolor pélvico. Realmente es una entidad bien, bien complicada, difícil muchas veces de diagnosticar, tratar, si no es atendida por el especialista que corresponde, sobre todo si la persona va primero a otros especialistas, ¿verdad? Y que no manejan la esfera ginecológica. Entonces puede ser complicado. Yo creo que la lección aquí hoy que deben aprender, yo le diría, es a todas las mujeres que tienen dolor pélvico,
primero vayan a su ginecólogo, ¿verdad? Evalúense y ciertamente el ginecólogo es el que va a decir, bueno, esto no se trata de un dolor de origen ginecológico, vamos a ver si se refiere a otro especialista o puede haber la combinación de ambos, no sabemos, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que eso sería como la reflexión final, ¿no? claro. Y importante que el dolor no es normal. Ningún Exactamente. dolor es normal y debe ser atendido. Y la mujer no tiene, la solución no es darle días libres por dolor. La solución es librarla del dolor. Porque aunque la persona esté en su casa, está sufriendo el dolor y la idea es que no lo sufra. Entonces yo creo que es importante estos cambios de paradigma, ¿no? No, es normal tener dolor con la regla, es normal. Entonces, como yo tengo dolor con la regla, pues no voy a trabajar. No, eso no es normal. Uno tiene que tener sus actividades diarias, poderlas hacer sin ningún tipo de limitación, bien sea trabajo, bien sea playa, bien sea ir para una discoteca, lo que sea. Entonces es importante entender que el dolor no es normal. El dolor es una alerta del cuerpo de que algo no está funcionando bien, desde un dolor de muelas hasta un dolor pélvico crónico. Entonces es importante atenderlo y eliminar el dolor. El objetivo es dolor cero. Ok, y yo pienso que ahí hay que insistir. Lo fisiológico, como decimos nosotros los médicos, es que durante la menstruación no haya dolor No alguno. haya dolor. Porque es que nuevamente insisto, Paula, es que la gente lo toma como normal. Ah, No no, a es mí me normal. duele más, me duele menos. No, no debe, para que quede el mensaje, ¿no? A ver, tú me corriges. Sí, No debe haber dolor alguno durante la menstruación. Si hay dolor, eso no es normal. eso no es normal. A veces las adolescentes al principio tienen un poquito de dolor, pero esos dolores discapacitantes que la paciente no puede salir de su casa, que falta al colegio, eso no es normal. Eso debe ser atendido. Igual que los sangrados abundantes en la menstruación, eso debe ser atendido también, porque eso es causa de ausentismo laboral y de ausentismo escolar. Y eso es terrible porque pone a las niñas y a las jóvenes en desventaja con respecto a sus pares varones. Entonces es importante atenderlo y resolverlo, porque hay que darle calidad de vida a las mujeres. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, Paula, nuevamente tenerte aquí. Quedas nuevamente invitada, por supuesto, para una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Gracias, Alejandro. Siempre un placer y un honor que me invites a estos podcasts tan interesantes. Chao. Chao.